I cherish this Atesoro la oportunidad de reunirme con los hermanos del sacerdocio y de regocijarme con ustedes en la maravillosa y la belleza del Evangelio de Jesucristo. Los felicito por su fe, sus obras y su rectitud perdurable. Tenemos un vínculo en común, el que todos hemos recibido la ordenación al sacerdocio de Dios de aquellos a quienes se les ha confiado la autoridad del santo sacerdocio. Esa es una gran bendición, una sagrada responsabilidad. Recientemente he estado pensando en dos llamamientos importantes que recibí como poseedor del sacerdocio en la Iglesia. El primero de estos llamamientos fue cuando era diácono. Asistí con mi familia a la rama de la Iglesia en Frankfurt, Alemania. Fuimos bendecidos con muchas personas maravillosas en nuestra pequeña rama. Una de ellas fue nuestro presidente de rama, el hermano Landschutz. Lo admiraba mucho, a pesar de que siempre parecía estar serio, muy formal, y la mayoría de las veces vestía un traje oscuro. Recuerdo que cuando yo era joven, bromeaba con mis amigos de lo anticuado que era nuestro presidente de rama. Y pensar en esto ahora me hace reír porque es muy posible que los jóvenes de hoy me vean a mí de la misma manera. Un domingo, el presidente Landschutz me preguntó si podía hablar conmigo. Mi primer pensamiento fue, ¿qué hice mal? Rápidamente pensé en las muchas cosas que podría haber hecho que pudiera haber inspirado a este presidente de rama a conversar con un diácono. El presidente Landschutz me invitó a pasar a una pequeña aula. Nuestra capilla no tenía una oficina para el presidente de rama. Y allí, él me extendió el llamamiento para servir como presidente del quórum de diáconos. Este es un llamamiento importante, dijo él. Y luego se tomó el tiempo para señalarme el por qué. Explicó lo que él y el Señor esperaban de mí y cómo podría recibir ayuda. No recuerdo mucho de lo que dijo, pero sí recuerdo muy bien cómo me sentí. Un espíritu sagrado y divino colmó mi corazón mientras él hablaba. Yo podía sentir que esta era la Iglesia del Salvador y sentí que el llamamiento que me había extendido fue por inspiración del Espíritu Santo. Recuerdo que salí de esa pequeña aula sintiéndome un poco más alto que antes. Han pasado casi 60 años desde aquel día. Y todavía atesoro esos sentimientos de confianza y de amor. Al pensar en esa experiencia, traté de recordar cuántos diáconos había en nuestra rama en aquel entonces. Si recuerdo bien, creo que habían solo 2. Aunque quizás sea una exageración. Realmente no importaba que hubiese un diácono o una docena. Yo me sentía honrado y quería servir lo mejor que me fuera posible y no defraudar ni a mi presidente de rama, ni menos al Señor. Ahora me doy cuenta de que el presidente de rama podría haberme extendido el llamamiento en una forma rutinaria. Cuando él me llamó a este llamamiento, simplemente me podría haber dicho que yo era el nuevo presidente del quórum de diáconos, ya sea en el pasillo o en una de nuestras reuniones del sacerdocio. Sin embargo, tomó tiempo para estar conmigo y me ayudó a entender no solo qué hacer en mi asignación, sino, más importante aún, el por qué. Eso es algo que nunca olvidaré. Y esto es solamente no para recordar constantemente las razones eternas detrás de lo que se nos ha mandado a hacer. Es un ejemplo para mí, para que nos ayude a poder seguir adelante. Y también nos vivifica el espíritu y nos inspira
en la acción. Tenemos que recordar siempre las importantes cosas que tenemos que hacer y se nos invitan a hacer, las cosas básicas del Evangelio, las cuales tienen que ser partes de nuestra vida y la fábrica de nuestra vida, lo cual significa lo que se debe de hacer una y otra vez más. Eso no significa que eso debe de ser algo aburrido, sino cuando nosotros enseñamos los principios básicos en nuestro hogar o en la iglesia, que esa flama de entusiasmo del Evangelio pueda crecer y que esa inspiración traiga luz y también traiga gozo a los corazones de las personas a las que nosotros enseñamos, desde el diácono más joven hasta la persona del sumo sacerdote más antiguo. Tenemos que saber lo que debemos enseñar y enseñar las responsabilidades del sacerdocio. Y esto es lo más importante en nuestra obra. Y tenemos que asegurarnos de enseñarlo. Pero es en el porqué del servicio que nosotros descubrimos el fuego, la pasión y el poder del sacerdocio. El qué del sacerdocio en el sacerdocio nos enseña lo que hay que hacer. Sin embargo, el por qué inspira nuestra alma. El qué informa, pero el por qué transforma. Otro llamamiento del sacerdocio en el cual he estado pensando llegó muchos años después, cuando tenía mi propia familia. Nos habíamos mudado de vuelta a Frankfurt, Alemania, y recién había recibido un ascenso en el trabajo que requeriría mucho tiempo y atención. Durante esta ocupada época de mi vida, el elder Joseph B. Wirthlin me extendió el llamamiento para prestar servicio en calidad de presidente de estaca. Durante mi entrevista con él, muchos pensamientos pasaron por mi mente, pero el que más me preocupaba era la inquietud de que tal vez no tendría el tiempo suficiente para este llamamiento y lo que eso requeriría. Aunque me sentía humilde y honrado por el llamamiento, me pregunté si podría aceptarlo. Pero fue solo un pensamiento fugaz, pues sabía que el elder Wirthlin había sido llamado por Dios y que él estaba haciendo la obra del Señor. ¿Qué podría hacer sino aceptar? Hay veces que tenemos que avanzar hacia la oscuridad con fe, confiando en que Dios colocará tierra firme bajo nuestros pies una vez que lo hagamos. Así que acepté con mucho gusto, sabiendo que Dios proveería. En los primeros días de esa asignación, como estaca, tuvimos el privilegio de recibir capacitación de algunos de los más grandes maestros y líderes de la iglesia, hombres como el elder Russell M. Nelson y el presidente Thomas S. Monson. Sus enseñanzas eran como el rocío del cielo y eran una inspiración para todos nosotros. Todavía tengo las notas que tomé durante esas sesiones de capacitación. Estos hermanos nos dieron la visión de lo que significa establecer el reino de Dios al edificar testimonios personales y fortalecer a las familias. Nos ayudaron a ver la manera de aplicar verdades y principios del Evangelio en nuestras circunstancias en particular. Y también para nuestra época específica. Para decirlo de otra manera, líderes inspirados nos ayudan a ver el porqué del Evangelio y tuvimos que arremangarnos e ir a trabajar. No pasó mucho tiempo antes de que nos diéramos cuenta de que había muchas cosas en una presidencia de estaca que se podrían hacer. Tanto, de hecho, que si no establecíamos prioridades inspiradas, nos perderíamos las más importantes. Comenzaron a surgir prioridades opuestas, desviando nuestra atención de la visión que habían compartido las autoridades generales. Había muchas cosas buenas por hacer, pero no todas eran de tanta importancia. Aprendimos una lección importante. El hecho de que algo sea bueno no siempre es un motivo suficiente para que se requiera nuestro tiempo y recursos. Nuestras actividades, iniciativas y planes deben ser inspirados y fundamentados en el porqué de nuestro servicio en el sacerdocio
y no por cualquier tendencia llamativa o interés del momento. De lo contrario, pueden distraernos de nuestros esfuerzos, debilitar nuestra energía y atraparnos en nuestros pasatiempos espirituales o temporales que no están en el centro del discipulado. Hermanos, todos sabemos que se requiere autodisciplina para permanecer centrados en los asuntos que tienen el mayor poder para aumentar nuestro amor por Dios y por el prójimo, fortalecer matrimonios, familias y edificar el reino de Dios. Al igual que un árbol frutal con una abundancia de ramas y hojas, nuestras vidas necesitan ser podadas regularmente a fin de asegurarnos de que utilicemos nuestra energía y nuestro tiempo para lograr nuestro verdadero propósito, dar buenos frutos. Entonces, ¿cómo sabemos qué elegir? Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de determinar eso por nosotros mismos. Sin embargo, se nos manda estudiar las Escrituras con diligencia, escuchar las palabras de los profetas y hacer de ello un asunto de oración con mucha fe. Hermanos, Dios es fiel. Por medio del Santo Espíritu, Él hablará a nuestra mente y corazón con respecto al camino que debemos seguir durante cada segmento de nuestra vida. Si nuestro corazón es puro, si no buscamos nuestra propia gloria, sino la gloria del Dios Todopoderoso, si procuramos hacer su voluntad, si deseamos bendecir la vida de nuestra familia y de nuestro prójimo, no se nos dejará caminar solos. Como nos ha recordado a menudo el presidente Monson, cuando estamos en la obra del Señor, tenemos derecho a recibir su ayuda. Su Padre Celestial irá delante de vuestra faz, estará a vuestra diestra y a vuestra siniestra, y su Espíritu estará en vuestro corazón, y sus ángeles alrededor de vosotros para sosteneros. Mis queridos hermanos, las bendiciones divinas a través del servicio en el sacerdocio se activan por medio de nuestro esfuerzo diligente, nuestra disposición a sacrificarnos y nuestro deseo de hacer lo correcto. Seamos los que actuamos y no que se actúe sobre nosotros. Predicar está bien, pero los sermones que no conducen a la acción como fuego son como un fuego sin calor o como el agua que no sacia la sed. Es en la aplicación de la doctrina que la llama purificadora del Evangelio crece y el poder del sacerdocio enciende nuestra alma. Thomas Edison, el hombre que cubrió el mundo de brillante luz eléctrica, dijo lo siguiente: el valor de una idea reside con el uso de la misma. De la misma manera, la doctrina del Evangelio se hace más valiosa cuando ésta se pone en práctica. No debemos permitir que las doctrinas del sacerdocio permanezcan latentes en nuestro corazón y sin aplicarlas en nuestra vida. Si hay un matrimonio o una familia con necesidad de rescate, tal vez aún la nuestra, no solo esperemos y veamos qué pasa. Más bien, demos gracias a Dios por el plan de felicidad que incluye la fe, el arrepentimiento, el perdón y los nuevos comienzos. La aplicación de la doctrina del sacerdocio nos ayudará a ser esposos, padres e hijos que entienden el porqué del sacerdocio y su poder para recuperar y proteger la belleza y la santidad de las familias eternas. La conferencia general siempre es un buen momento tanto para oír como para hacer. Por lo tanto, seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores. Hermanos, les invito a considerar las palabras de los siervos de Dios este fin de semana. Les invito a que se arrodillen
y le pidan a Dios, nuestro Padre Celestial, que ilumine su mente y toque su corazón. Supliquen a Dios por guía en su vida diaria y por sus responsabilidades en la iglesia y en sus desafíos específicos. Sigan, hermanos, los susurros del Espíritu. No los posterguen. Si hacen todo esto, les prometo que el Señor no los dejará caminar solos. Sabemos que a pesar de nuestras mejores intenciones, las cosas no siempre salen según lo planeado. Cometemos errores en la vida y en nuestro servicio en el sacerdocio. De vez en cuando tropezamos y no alcanzamos a hacerlo todo. Cuando el Señor nos aconseja que continuemos con paciencia hasta perfeccionarnos, Él está reconociendo que se necesita tiempo y perseverancia. Entender el porqué del Evangelio y el porqué del sacerdocio nos ayudará a ver el propósito divino de todo. Nos dará motivación y fortaleza para hacer lo correcto, aun cuando esto sea difícil. Mantenernos centrados en los principios básicos de vivir el Evangelio nos bendecirá con claridad, sabiduría y también con dirección. ¿No hemos de seguir adelante en una causa tan grande? Sí, hermanos, lo haremos. Guiados por el Santo Espíritu, aprenderemos de nuestros errores. Si tropezamos, nos levantaremos. Si fallamos, seguiremos adelante. Nunca dudaremos, nunca nos daremos por vencidos. Como poderosa hermandad del sacerdocio eterno de Dios, estaremos juntos, hombro a hombro, centrados en los principios del Evangelio restaurado de Jesucristo y sirviendo con gratitud a nuestro Dios y al prójimo, con dedicación y con amor. Mis queridos hermanos, les testifico en este día que Dios el Padre y su Hijo Jesucristo, ellos viven. Ellos son reales y también ellos están allí. Ustedes no están solos. Su Padre Celestial se preocupa por ustedes y desea bendecirlos y sostenerlos en rectitud. Tengan la certeza de que Dios habla a la humanidad en nuestra época. Él les hablará a ustedes. El profeta José Smith vio lo que dijo que vio. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se ha restaurado en la tierra por el poder y la autoridad del Dios Todopoderoso. El sacerdocio que ustedes poseen. Mi ruego es que como poseedores de este sacerdocio, su sacerdocio, siempre estemos en sintonía con el porqué del servicio en el sacerdocio y utilicemos los principios del Evangelio restaurado para transformar nuestra vida y la vida de aquellos a quienes servimos. Al hacerlo, el infinito poder de la expiación purificará, limpiará y perfeccionará nuestro espíritu y carácter hasta que lleguemos a ser los hombres que estamos destinados a ser. De ello testifico en el nombre sagrado de Jesucristo. Amén.